Buenas, el día de hoy vamos a hablar acerca del algoritmo de Euclides, el cual sirve para calcular dos números, el AMCD de dos números A y B. En particular, ¿por qué es útil este algoritmo? Si bien ya conocemos otro procedimiento para calcular el MCD de dos números. Es útil porque en el caso de que A y B sean números muy grandes, su descomposición factorial puede ser muy demorada de manera computacional, es decir, nos demoraríamos mucho en calcular la descomposición factorial de dos números primos, de dos números muy grandes. Entonces, ¿en qué consiste este teorema? Este teorema se basa en el siguiente lema. ¿Listo? Resultado pues de todos los resultados pues de todos los teoremas que hemos visto hasta ahora. Y dice lo siguiente: sean A igual a B por Q más R con A, B, Q y R perteneciente a los números enteros. Entonces se tiene que el MCD de A y B coincide con el MCD de B y R. ¿Ok? Recordemos que en este caso a Q se le conoce como cociente, a B se le conoce como residuo, o lo que es lo mismo, el módulo de A en términos de... Muy bien, entonces vamos a demostrar este teorema. Veamos lo siguiente. En el caso que A se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a considerar un divisor común, sea de un divisor común, un divisor de A y B. Listo, no el máximo, sino que vamos a considerar que es el divisor común. Entonces en este caso D divide A y D divide a B. De esto que está aquí, entonces podemos deducir lo siguiente: que A es igual a un A sub 1 por D y que B es igual a un B sub 1 por D. Es decir, donde A1 y B sub 1 son números pertenecientes a los enteros. Entonces en este caso A1 y B sub 1 también pertenecen a los números enteros, pues porque D es divisor de A y B. Muy bien. Si así esto es verdad, entonces esta ecuación se transforma de la siguiente manera: A igual a B por Q más R implica que A1 por D es igual a un B1 por Q por D, ¿cierto? Más R. Entonces de aquí, como vemos, este término tiene como factor común D, lo podemos pasar al otro lado de la igualdad. Es igual menos B1 por Q por D es igual a R. Y en particular aquí entonces vemos lo siguiente: B1 por Q por D es igual a R. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice lo siguiente: como estos son números enteros, esto pertenece a los números enteros, lo podemos llamar como si fuera un R1. Entonces de esta ecuación logramos ver lo siguiente: que entonces R1 se puede escribir como BR se puede escribir como R1 multiplicado por D. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces D también es divisor de R. Así pues, un divisor común de A y de B también es divisor de R. Muy bien. Entonces, en particular, si D es igual al MCD de A y B, entonces D es divisor de R. Pero aquí no hemos dicho nosotros que este divisor común, ¿cierto?, sea también el máximo entre sea igual al MCD de B y C. Entonces en este caso sabemos que D es esto, es el máximo común divisor, lo hemos dicho. Si es un divisor común de A y B, entonces en particular también el máximo común divisor de A y B también va a dividir a R. Pero entonces no hemos dicho que este divisor común, este máximo común divisor que diga, también sea máximo común divisor de B y R. Supongamos entonces esto. Entonces sea MCD de B y R un número, llamémoslo un C, tal que este número C que está aquí sea mayor que nuestro MCD de A y B. ¿Qué pasaría si existe un número C que es el máximo común divisor de B y R, tal que C sea mayor que D?
¿Qué ocurriría? Ocurriría lo siguiente. Entonces, como C es igual al MCD de B y R, esto quiere decir que entonces B se puede C divide a B y a su vez que C divide a R. En este caso entonces tendríamos que B se puede escribir como un B1 por C y que R se puede escribir como un R, B, llamemos aquí un B2 y aquí un R2 por C. ¿Listo? Ya no sería R1 el mismo que estamos allá, no, sino un R cualquiera. ¿Okay? Arbitrario, porque ahorita tenemos un nuevo divisor. Estamos mirando a ver si existe este. Si este es mayor que nuestro número allá. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ocurre lo siguiente. Entonces en nuestra ecuación B por Q más R, entonces esto se escribiría así. B2 por C por Q más R2 por C. Pero entonces en este caso C podría sacarse como factor común B por Q más R2 de C. ¿Qué quiere decir esto? Y entonces C también dividiría A, ¿cierto? Este C también dividiría A. Pero entonces habíamos dicho que si C también divide a A, entonces como C divide a B y C divide a A, entonces existiría un número C que es mayor que D, pero D ya habíamos dicho que era el MCD de A y B, o sea, no existiría un número mayor que D. ¿Ya? Entonces esto es una contradicción, esto no puede darse. Como no puede darse, entonces C tiene que ser necesariamente el MCD B. Entonces C necesariamente tiene que ser igual a ¿quién? A D, porque no existe un número mayor que D que sea divisor común de B y A. Pues porque no existe. Aquí nosotros habíamos supuesto que de pronto existía, pero nos damos cuenta que llevamos una contradicción, porque este número C también dividiría A, o sea, sería un divisor común de B y A, que a su vez, entonces sería mayor que el MCD de A y B. Pero eso no puede ocurrir porque ya habíamos dicho que D era el máximo. Entonces, como no puede darse esa circunstancia, entonces es porque C tiene que ser igual a D. ¿Okay? Entonces así logramos demostrar, entonces así. Pero ¿quién era C? C era el MCD de B y R. Entonces así vemos que el MCD de A y B coincide con el MCD de ¿quién? De B y R. Entonces esta es la base de ¿quién? Esta es la base del algoritmo de Euclides, hacer esto. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de Euclides? Supongamos lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué consiste el algoritmo de Euclides? Digamos que yo quiera calcular el MCD de 91. Ejemplo, sea calcular el MCD de 91 y 287. Supongamos que quiera calcular ese MCD. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a escribir el número más grande en términos del número más pequeño. Entonces, 287 se puede escribir en términos de 91 como 91 por 3 más 14, ¿cierto? Este sería el resto y este sería el cociente. Muy bien. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que el MCD de 91 y 287 debe ser igual al MCD de ¿quién? De 91 y 14. Eso es lo que quiere decir por el teorema que acabamos de demostrar, por el lema que acabamos de mostrar. ¿Listo? Pero entonces esto nos da otra idea. Nos dice lo siguiente, bueno, si quieres calcular esto, entonces escribe de nuevo 91, pero ahorita en términos de ¿quién? En términos de este residuo, en términos de 14. Al escribirlo en términos de 14, eso me dice que 91 se escribe como, en términos de 14 como 91 por 14 por 6 más 7. ¿Listo? Pero entonces aquí tenemos esta nueva idea. Aquí tenemos lo siguiente. De aquí sabemos esto, que el MCD de ¿quién? De 91 y 14 sería igual al MCD de ¿quién? De 14 y 7. ¿Cierto? Pero entonces aquí llegamos a una
llegamos a algo. Cada vez estamos haciendo estamos pasando de números grandes a números cada vez más pequeños. Al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Sabemos que 14 se puede escribir en términos del 7 como que 7 por 2 y no habría ningún residuo. Aquí el residuo sería 0. Tenemos un residuo que es 0. Como ya no podemos ir más abajo, entonces ¿qué decimos? ¿Cuál es el MCD entonces de 17 y 14? De 14 y 7, ¿qué digo? El MCD de 14 y 7 pues sería 7. Simplemente sería el último residuo que es diferente de 0. Entonces, como el MCD de 14 y 7 es 7, ese debe coincidir con el MCD de 91 y 14 y a su vez tiene que coincidir con el MCD de 91 y 287. Entonces tenemos esto, que 7 es el MCD de 14 y 7, que es igual al MCD de 91 y 14 y que es igual a el MCD de 91 y 287. ¿Listo? Entonces, al final, entonces el algoritmo de Euclides lo que va haciendo es esto. En cada paso subsiguiente, el residuo va siendo más pequeño que el cociente, en este caso. Ve que el cociente no, que el número b por el cual nosotros queremos calcular va a ser más pequeño. Y entonces, al final, llegamos a una expresión en donde el residuo por fin se hace 0. En esa ecuación, donde el residuo por fin se hace 0, entonces el MCD será el residuo más pequeño que se obtuvo después de haber hecho el proceso de ir haciendo esta representación de los números en términos del otro. Este en términos del 91, el 91 en términos del 14, el 14 en términos del 7. ¿Okay? Vamos haciéndolo cada vez más pequeño. Este proceso es un proceso finito porque R siempre va a ser un número mayor o igual que 0. O sea, el resto va a llegar a ser 0 hasta el final. ¿Listo? Entonces se llega hasta ese lugar. Entonces, al finalizar este algoritmo, que el algoritmo procede así, ¿no? Hacemos el cambio de los residuos. Al final, el último residuo es el que se conoce como el MCD de los números originales. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se conoce como el algoritmo de Euclides. Vamos a ver otra cosa. Entonces, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Digamos esto. Entonces, supongamos que nosotros partimos desde esto para hacerlo computacionalmente. Entonces, supongamos que yo quiero calcular el MCD de A y de B. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, voy a escribir, voy a hacerlo en proceso algorítmico, entonces van a haber diferentes pasos. En mi primer paso yo voy a llamar a R sub 0, lo voy a llamar como A, y a un R sub 1 lo voy a llamar como B. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Pues que R sub 0 se puede escribir como, o sea, A se puede escribir en términos de B como R sub 1 por un cociente sub 1 más un R sub 2. Listo. Esto, a mí no me interesa este cociente aquí, a mí me interesa este residuo y este residuo acá. Entonces, esto es mi primer paso. En mi segundo paso, ¿qué voy a hacer? Entonces, de aquí yo sé que R2 siempre va a ser de esta forma. Va a ser menor que R1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual escribimos los números. ¿Okay? Un número en términos del otro. R sub 0 en términos de R sub 1. Entonces satisface esto. Este proceso es decreciente, se va decreciendo el residuo. Entonces ahora, ¿qué hacemos aquí? Entonces aquí llega como el MCM de R sub 0 y R sub 1 es lo mismo que el MCE de R sub 1 y R sub 2. Entonces R sub 1 lo podemos escribir en términos de R sub 2 de esta forma. R sub 2 por un cociente 2 más un residuo. Pero este residuo, ¿qué pasa? Este residuo ahora va a ser menor que R2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, para el siguiente paso, ¿quién sería? R2 en términos de R3. R3 me da un cociente aquí, más quién, más un R4. Y a su vez R4 es menor que quién, menor que R3. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Hasta que llega un momento en que ¿quién? En que el último residuo va a ser ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Entonces supongamos que nos toma n pasos llegar a él. Entonces
En esto llegaríamos a esta expresión, un cociente aquí, más el paso enésimo, donde Rn es menor que Rn menos 1 a 0, hasta el último paso. Entonces en este paso, R sub n sería igual a ¿quién? A R sub n menos 1 por un Q sub n. ¿Listo? R sub n, no, R sub n menos 1 en términos de R sub n aquí. Listo, me quedaría así. Entonces el último residuo que es diferente de 0, entonces en este caso que tendríamos que el MCD de R sub n menos 1 y R sub n pues sería simplemente R sub n, el último residuo diferente de 0. Entonces por transitividad el MCD de estos dos números es igual al MCD de estos dos números, igual al MCD de todo, hasta el final, igual al MCD de R sub 0 y R sub 1. Esto quiere decir que R sub n, que es igual al MCD de R sub n menos R sub n, 1 menos n, es igual al MCD de R sub n menos 2, de R sub n menos 1, igual a así sucesivamente hasta llegar a ¿quién? Al MCD de R sub 1 y R sub 0. ¿Okay? De R sub 0 y R sub 1, llamémoslo así. ¿Listo? ¿Y esto quién sería igual? Pues ¿quién es R sub 0? Es A, entonces sería el MCD de A. ¿Y R sub 1 quién es? Pues de B. Entonces este es el algoritmo. El algoritmo va decreciendo y en la medida que va decreciendo, pues simplemente cada vez se va, pues llega un momento en el cual el residuo de la última operación va a ser igual a 0. Que estos dos van a ser, uno va a ser el múltiplo del otro necesariamente. ¿Okay? Entonces este es el algoritmo Euclides. Vamos a hacer otro ejemplo del algoritmo de Euclides. Supongamos que queremos calcular el MCD de estos dos números. Un ejemplo, el MCD, que queremos calcular el MCD de 414 y de 662. Y queremos calcular este MCD. Entonces para esto, ¿qué debemos hacer? Pues entonces escribimos el algoritmo de Euclides, 662 en términos de 414 y aplicamos. Entonces 662 en términos de 414 se escribe así, por 1 más 248. Aquí volvemos, entonces 441 se puede escribir en términos de 248 como 1 multiplicado por 1 más 166. Ahorita 248 en términos de 166 se puede escribir así, más 82. Este de aquí en términos de 66 en términos de 82 se puede escribir como 2 veces más 2. Y por último entonces, ¿qué tenemos? 82 en términos de ¿quién? De 2 se puede escribir como 41 más un 0 aquí. Aquí terminamos nuestro algoritmo. Y entonces el MCD sería el último residuo que es diferente de ese. Entonces el MCD 414 y 662 sería simplemente 2. Listo, sencillo. Este algoritmo es muy simple, es muy poderoso, computacionalmente es muy rápido. Entonces es un método muy rápido para hallar factores primos. Factores primos no, MCDs. Muy bien. Bueno, ahorita continuamos con otro resultado importante que nos va a servir para escribir algo que llaman congruencias. ¿Okay? Muy bien.